brillante con el alma encendida. Carla Estefanía Santilla. Victorias es totalmente integral. No, somos cuerpo, mente y espíritu. En esa parte del orden que se requiere es que nosotros manejamos pues la mente, también lo legal, porque hay acuerdos, tenemos que tener ese acuerdo entre nuestra mente, el corazón, luego el cuerpo, porque ya la psicóloga Mariana nos dijo que en el cuerpo también se ve cuando estamos mal. Entonces necesitamos tener ese orden y para eso necesitamos acuerdos propios. Así que mi parte como abogada no es nada más venir a defender a las mujeres, irme a los tribunales y decirle al juez, pues vengo a defender a fulanita de tal porque ¿qué crees que la están maltratando? No, empieza a enseñarse desde contigo misma. Los acuerdos empiezan con ciencia jurídica gratuita, ya que existen muchas mujeres que claramente, pues, ¿cómo? Y que creen que en el gobierno de plano de repente, pues no, tienes que ir a hacer las filas, tienes que ir a hacer esto. ¿Y qué pasa con las mujeres que están en el ámbito internacional? ¿A quién se acercan? Les da miedo, por eso la damos. Entonces nosotros damos toda una chica que estamos restaurando que me dijo, es que mi esposo, y es violencia, por eso lo menciono, es que mi esposo, a mí me gusta mucho el café, pero mi esposo no me da dinero por el café, con el café me castiga. Qué triste, ¿no? Entonces, ¿qué hace la Legión? Bueno, ¿quieres café? Tengo café. Eso hacemos. ¿Por qué? Porque la realidad es que es violencia si lo vemos por el lado psicológico, pues sí, pero si yo lo veo desde el lado legal, ¿qué creen? ¿Que hay un violentómetro? Recordarnos que las mujeres no solo merecen protección, merecen poder elegir cómo quieren vivir. Y es por eso que te otorgamos este reconocimiento por su valiosa participación en la magnoconferencia, escenario que despiertan, contribuyendo a la misión de la Legión dedicada a rescatar, restaurar y reintegrar con dignidad a mujeres que eligen volver a creer en sí mismas. Muchas gracias. Honrar para mí al Ser Supremo que por naturaleza dignamente habita en este mundo, y es a la mujer. Mujeres empresarias, mujeres en situaciones vulnerables, mujeres que tienen evidentemente sueños y que en algún momento, más que sueños, buscan, así como bien lo dijimos, ser rescatadas, restauradas. Cuando hablo de propósito, en este sentido es que no es lo que haces, es lo que te mueve a hacerlo. Y a lo mejor hay quien dirá, mis hijos, mis hijas, u obviamente cualquier objetivo personal, siempre hay una intención. Sin embargo, el propósito tiene que venir desde adentro, desde nosotros, y no puesto en expectativa de nada ni de nadie, incluyendo la parte, pues obviamente familiar. La gente no cambia porque no quiere. Y el no querer es un problema de actitud, es un posicionamiento mental adoptado acerca de algo de alguien. Cuando de pronto digo, que le haga como quiera, así soy y no voy a cambiar. La actitud puede modificar, obviamente, la realidad. La gente no cambia porque no sabe. El que no sabe, dile, infórmale. Cuida las formas. El que no puede, ayúdale. La gente no es como tú. El que no cree, convéncele. Y el que no quiere, sensibilízale. Y si no, aléjate. Tener autoestima es saber quién soy, qué quiero, qué puedo, en qué creo y qué merezco. Y hay cosas que uno debe de entender muy claramente, sabiendo qué es lo que no quieres para saber qué sí es lo que quieres en tu vida. Oh, voy llegando casi que de San Luis Potosí. Sí. Quería conocer a la Legión de las Tres Victorias, pero Sí. de verdad ahorita no tengo preguntas. O sea, mis respuestas ya las tengo, ¿no? Bien. Y ahora nada más me comprometo a ponerlo en práctica, pero felicidades, de verdad. Muchas gracias. Qué manera, súper concreto, y felicidades también a las Tres Victorias porque nos ofrecen a ustedes y a todo su equipo, nos ofrecen de verdad de esta manera tan bella esa reflexión y nos comprometen en lo personal, me comprometen y de verdad muchas gracias, muchas felicidades. Gracias por acompañarnos, gracias por enseñarnos y yo sé que va a falta mucho y esto es la Legión de las Tres Victorias. Tenemos psicólogos, exponentes maravillosos y darles gracias por abrirnos tu corazón y a ustedes abrirnos su corazón. Así que muchas gracias. Gracias. Pues bueno, cerramos con el testimonio estrella. Hay momentos en la vida que nos explican, se atraviesan
se sangran y luego se transforman. La historia que están por escuchar no es una historia cualquiera, es la raíz viva de esta legión. Es el testimonio que le dio forma a una causa internacional. Es la vida de una mujer que en el lugar de rendirse, eligió restaurarse. Y luego restaurar a muchas más. Ella no solo es mi madre, es la persona que me regaña, que me chanclea, que me da todavía los jalones de oreja. Es mi iniciación al amor valiente, mi escuela de resiliencia y el fuego que me enseñó que la dignidad no se ruega, se reconstruye. Hoy les presento a la fundadora de la Legión de las Tres Victorias, a la mujer que caminó por la sombra sin perder la mirada y que al volver no volvió sola, volvió guiando. Su historia no se aplaude, se honra. Y lo único que les pido es que al escucharla lo hagan desde el corazón más humano que tengan. Porque las palabras que están por salir vienen de un lugar donde no muchas logran volver. Con ustedes, mi mamá, la mujer que rescató su propia alma y hoy sostiene la de muchas más. Victoria Cerda Santillán. Levantamos vidas, restauramos dignidad y conquistamos destinos de victoria. Gracias por estar aquí. Y antes de escuchar esta parte íntima de mi vida, ya escuchamos lo que es la fundación, su estructura, la parte terapéutica, la parte legal y también nuestro asesor, Humberto Romano, nos muestra los caminos de qué hacer, cómo hacer y dónde es mi punto de quiebre para yo tomar decisiones. Al conocer toda esta estructura integral de lo que la Legión ofrece, bueno, nos vamos llenando en esta tarde de herramientas que creo todos conocemos, pero que desafortunadamente en muchas ocasiones, aún conociéndolas, no las practico. Así es que, antes de escuchar este testimonio, porque es la raíz de cómo nació la fundación, quisiera compartirles lo siguiente. Durante mucho tiempo caminé en ignorancia, pero no por falta de inteligencia, sino porque mi alma aún no recordaba el propósito con el que fui enviada. Hoy entiendo que todo lo que van a escuchar ahorita en adelante, hoy entiendo que todo, absolutamente todo, tenía que suceder tal y como sucedió en mi vida. Porque solo así se alinearían las piezas para cumplir la misión que me fue confiada. Bienvenidas, bienvenidos a la Legión de las Tres Victorias. Gracias. Bueno, hoy estoy aquí no porque tenga un título, sino porque tengo una historia. Y no soy la única. Todos los que estamos aquí tenemos una historia. Una historia que no es menos, que no es más. Simplemente que hay que atrevernos a enfrentarnos a nosotros mismos. Porque como bien ya escuchamos, toda esta tarde hemos tenido personas que se han parado aquí para dejarnos grandes enseñanzas. Y que la valentía es una de ellas. Que desafortunadamente siempre estamos puestos y dispuestos para ver al de enfrente. Para desear lo que tienen las otras personas. Para querer
y también juzgar y criticar, porque es lo más fácil que hay en nuestra vida. Pero ¿qué sucede el día que yo tomo la acción de parar todo eso y ver a mi interior? ¿Qué sucede? Empezamos a vivir una transformación. Ya las herramientas ya las tenemos, ¿verdad? Pero ahora vamos a hablar desde la humanidad, desde la realidad de nuestra propia historia. Porque ahorita vamos a ir concientizando nuestra propia vida. No quiero que vean aquí a Victoria, quiero que reflejen cada uno de ustedes su historia. ¿Por qué? Porque una historia que no quiero que me dé vergüenza compartírselas a ustedes, sino que me dé propósito. ¿Cuántas veces nos da vergüenza platicar o compartir a alguien aquello en donde sentimos que no nada más nos defraudamos nosotros mismos, defraudamos a nuestros padres, a nuestra pareja, a nuestros hijos, cuando somos adolescentes, a la novia, al maestro, a las personas que nos rodean? Pero ¿qué sucede cuando hay un reconocimiento? Y no es la edad, no es la edad que me limita o me dice o me marca un parámetro para decir, ya es tarde para hacerlo. Nunca va a ser tarde, porque mientras hay vida, hay esperanza. Así es que yo estoy aquí gracias a que Dios me levantó. Gracias a que tuve la oportunidad de tocar fondo, como bien ya lo mencionaron anteriormente. Gracias a que tuve la oportunidad, porque antes yo lo decía de la siguiente manera y quiero compartírselos porque a veces jugamos con las palabras y podemos seguir jugando y utilizándolas hasta que viene un despertar de conciencia y decimos, no era como yo lo decía. Yo antes decía, toqué fondo, entré en una depresión brutal porque me llevó a esto. ¿Qué me llevó a esto? La soledad. Hay gente que puede tocar fondo en algún vicio, en la violencia. Hay muchas maneras de sentirnos que tocamos fondo. Y tristemente hay personas que están en el hoyo, pero mira, Humberto ya no lo dejó muy claro. Ni siquiera nos interesa salir y menos que me ayuden a salir, porque a veces tenemos el apoyo, la ayuda de alguien que me quiere ayudar a salir y ni eso me interesa por la negación a nosotros mismos. Entonces, como decía yo antes, pues toqué fondo, me sentía sola, pero hoy, en un despertar de conciencia, lo reconozco y lo digo. Fue un regalo que Dios me dio al permitirme sentirme sola. ¿Y por qué hoy lo veo como un regalo? Porque si no hubiera sido por eso, nunca hubiera vivido un descubrimiento, un autodescubrimiento. Y no hubiera tenido la oportunidad y seguiría con ese ruido en mi vida y haciendo todo lo que hacía. Y al yo tener esa oportunidad en ese tiempo de reencontrarme conmigo misma y de conocerme, empiezan a suceder una serie de cambios extraordinarios, que no los podría llamar así en ese momento. Pueden imaginar que yo perdí propósito, deseos de vivir, perdí el entusiasmo y perdí las ganas de seguir caminando. Y ojo, podría decir que estaba en mi mejor etapa. No me faltaba nada económicamente. Tenía un esposo que en ese momento que veía por mí, ya mis hijas adultas. Creo que cuando en la etapa donde ellas estuvieron
chicas, ahí sí podría decir que fue una etapa muy difícil. Pero en ese momento, ¿qué es lo que me llevó a ese punto? La falta de propósito, la ilusión. Y fíjense, yo lo descubrí como esa soledad donde dije, wow, no tengo ganas ni siquiera de vivir. Y Mariana mencionó esos puntos donde vienen a la idea esos pequeños destellos de, híjole, ¿qué hago aquí? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Para qué vine a este mundo, no? Y justamente el único que confió en mí en ese momento, porque fue al único que le hablé en ese momento, pues fue Dios. Caí rendida ante Él, caí rendida a las rodillas y ante Él le dije, Señor, no me siento nada, no me siento con propósito. Estaba recién egresada de la universidad, había terminado la carrera, pero tristemente me sentía desaprovechada porque no estaba ejerciendo en ese momento la licenciatura de Derecho y dije, el sueño se fue. Y ahí empieza esta revolución hace 8 años aproximadamente. Así es que, bueno, quiero compartirles el siguiente versículo que dice, para consolar a los que lloran y darles corona en vez de ceniza, aceite de gozo en vez de luto y manto de alegría en vez de espíritu angustiado, yo vine a hablar desde ese consuelo, desde esas cenizas que hoy son luz. Amén. Bueno, mi historia empieza en un lugar común para muchas, que es la necesidad, el abandono y el hacer lo que puedo para sobrevivir. Mi nombre es Victoria, como ya lo conocen. Y Victoria tuvo una infancia muy bonita, con unos papás maravillosos, rodeada de unos hermanos preocupados, todos por todos. Mi mamá sembró la semilla de la unión, del amor. Bueno, mi mamá y mi papá, ambos, obviamente, pero digo mi mamá porque era la encargada de los hijos y mi papá salía a trabajar. Pero ambos sembraron esa semilla. Y cuando empieza ese autosabotaje, como mi hermana lo mencionó, cuando mi mamá parte de este mundo, mi mamá trascendió cuando ella tenía 48 años, ella muy jovencita. Yo tenía 22 años, con 2 niñas pequeñas, Daniela recién nacida y Carla de 3 años. Y en ese momento, como a mí y como imagino a varios de mis hermanos, si no es que a todos, fue un impacto tan grande, tan grande, tan grande, que ahí empieza ese abandono que Victoria empieza a vivir. ¿Por qué? Porque se me fue la persona, la columna vertebral, que empieza a darme esa desestabilidad, porque pues ella era mi guía, mi luz, quien me instaba, quien me aconsejaba. Mi mamá siempre me dio muy buenos consejos, que no los quise recibir en su momento, fue por la razón que sea, rebeldía, la adolescencia, etcétera. Entonces, vienen situaciones con 2 hijas donde para mí la sobrevivencia era como pudiera. Y empiezan a venir ciertas series de situaciones que en ese momento me iban encauzando como si yo fuera un alma, no sé si libre o perdida, donde yo tomaba decisiones en las que tal vez en ese momento no eran las mejores. Y tenía que tomar decisiones para sacar adelante a mis hijas. Gracias a que tuve el apoyo de mi familia, especialmente de mis hermanas, es que mis hijas tenían quien las cuidara porque yo me separé. ¿Qué creen? Desde jovencita, un poquito rebelde, me casó muy joven con el papá de Carla.
Nadie apuesta para perder. Yo creo que nadie apostamos para perder. Yo creía en el matrimonio. Yo tuve unos papás que hasta la muerte, ¿no? Que se demostraban amor, que se demostraban gran afecto, gran cariño, comprensión, desacuerdos como en cualquier familia, pero siempre prevaleció el amor. Fue lo que yo vi, con lo que crecí y con eso quería yo seguir. Desafortunadamente hoy yo antes decía, no supe elegir, porque esa era mi frase correcta, no supe elegir al papá de Carla. Me caso con 18 años, pero hoy, ¿qué creen? Estoy aquí para compartirles algo maravilloso porque Dios es lo que nos regala, aprender a reconocer lo que sí tenemos y por qué lo tenemos. Yo lo decía muy deliberadamente, no supe elegir. Hoy, con todo esto que vivimos, con todo esto que están haciendo, resurgiendo y volando a pasos agigantados, no nada más en un país, en muchos países, a nivel internacional, a nivel mundial, hoy yo digo, no me equivoqué, tenemos un gran propósito y yo no elegí mal. Dios ya tenía destinado en ese momento el que hizo, el que tenía que venir a mi vida para que Carla llegara a este mundo. Entonces no elegí mal. Fíjense cómo en muchas ocasiones nosotros vivimos con esa mentalidad y cómo desafortunadamente no nos damos cuenta que en vez de vivir en el pasado, victimizándonos y diciendo, es que si me hubieran tocado otros padres, es que si me hubieran tocado otra familia, y es que si yo me hubiera casado con otra persona, y es que, entonces nuestra vida ahí se termina. Y el propósito que tengo de vida nunca se va a cumplir por mi negatividad, porque yo soy la única persona que pongo bloqueo en donde no lo debo de poner. Gracias a que hoy me permito agradecerle a Dios y reconocer que ese hombre tenía que llegar a mi vida para que Carla pudiera estar aquí, es que entonces, ahora sí, digo, Señor, vamos bien. Pero luego yo me separo del papá de Carla días antes de que Carla naciera. Entonces digo, Dios bendito, pues entonces no supe elegir bien. Y mi mamá siempre me daba un buen consejo y me decía, no, mija, así tengas 10 hijos y tú te das a respetar, vas a encontrar un buen hombre. Y conozco al papá de Daniela y me caso con el papá de Daniela. ¿Y qué creen? Vuelvo a caer en el mismo juego de no supe elegir. Un hombre donde yo puedo reconocer que tuve una muy bonita relación, un noviazgo muy bonito, convivimos muy bien, pero ¿qué creen? Fíjense, cometió bigamia. Yo no conocía de leyes en ese momento. Y quiero decirles que yo por eso me metí a estudiar leyes, por tanta ignorancia que hubo en mi vida y que dije, no más. Este hombre cometió el delito de bigamia, que se sigue de oficio, pero como no lo sabía yo, no hice nada. Él estaba casado con otra mujer. Me doy cuenta y pues obviamente nos separamos. Nos separamos antes de que naciera Daniela. Días antes de que naciera Daniela, mi mamá ya estaba enferma de cáncer, por lo que Daniela tenía un mes de nacida. Claro, me separo, nace Daniela y murió mi mamá, literal en un mes. Entonces, este tipo de situaciones era como meterle muy rápidamente esos costales, esas piedras al costal, donde me desenfoqué. Claro, yo pensaba, me desenfoqué. Y yo decía, Dios bendito. Era una cosa tras otra que me pasaba porque empezaban a suceder cosas que hasta si yo lo llamaría de manera espiritual, me llevaban a grandes niveles, no sé si para yo quererme arrancar junto con mis hijas, o sea, yo no podía más.
Recién el primer año que mis hijas estaban pequeñitas, la primera Navidad que no estaba con mi mamá, mi mamá muere en agosto, en diciembre yo tenía un bochito, guardé los regalos de Santa Claus en ese bochito, mis hijas pequeñitas, yo cumplo años el 23 de diciembre y el 22 de diciembre, para amanecer el 23, día de mi cumpleaños, porque me prestan dinero, porque yo no tenía dinero para comprar los regalos a mis hijas, me roban el carro. Con todo y juguetes. A mí no me pesaba el carro, a mí me pesaban los juguetes de mis hijas. Entonces, cuando a mí me sucede eso, yo volteaba y decía, no tenía dinero para comprarme un pastel por el cumpleaños, o sea, tenía en ese momento era como todo, lo más oscuro, ¿no? Pero luego venían otras situaciones como que me bajan el sueldo, o sea, volvemos a lo mismo, la ignorancia. Esto no debería de suceder. Yo estaba en mi trabajo, mi jefe me baja el sueldo, no existe una figura legalmente de este tipo. Y sucedió. Me cambia de puesto, porque yo trabajaba en la administración en una comercializadora, me cambian de puesto a un súper que él pone, mi jefe, y empezamos a tener una serie de diferencias por la persecución, el acoso sexual, cuando tú dices no quiero o te ves en la obligación de acceder porque si no te van a correr, etcétera. ¿Y qué creen que pasa? Cuando empiezas a poner límites, pues es cuando empiezan a ejercer esa violencia, ¿verdad? Y entonces, pues me bajan el sueldo, me quitan el puesto y me pone ahí limpiando anaqueles. O sea, de llevar las administraciones limpiando anaqueles. ¿Y qué sucede? Que como ya no tenía el carro, bueno, después lo recuperé, pero no me ajustaba el dinero para pagar o la escuela de mis hijas o alimentos, etcétera. O sea, era literal, ir a agarrar, no sé si recuerdan, o está todavía la horrera de Arboledas, o el Conazupo, no sé si existe o no, pero bueno, había unas tinas muy grandes de madera y literal iba a elegir el frijol picado, uno por uno, no era de que no, el arroz, así para poder y todos los hermanos viéndonos cada quien salir adelante, porque esto no fue nada más a mí, o sea, el pilar se había ido y todos estamos buscando salir adelante como pudiéramos. ¿Qué sucede con esta situación? Que entonces yo en el supermercado, yo robé, o sea, al final del día robaba comida para darle a mis hijas, pero robo es robo. Pero todo lo que nosotros llegamos a hacer, ¿por qué creen que es? Porque nosotros en muchas ocasiones no encontramos, no tenemos las herramientas. Sí, ahorita qué bonito, qué fácil, hablamos de terapia, hablamos de esto, pero en ese momento, o sea, yo no tenía para darles de comer. ¿Ustedes creen que yo me iba a preocupar por ir a buscar terapia? Claro, me dieron una sola terapia en el centro de salud, gracias a mi tía Mari, que fue sin costo, pero fue una sola vez. Y más no hubo. Entonces, bueno, pasa el tiempo, pasan los años, pero Dios nunca me olvidó. Vienen una serie de situaciones donde, aquí se me puede ir toda la tarde contándoles, pero pareciera que era una tras otra. Yo un día le dije a Dios, si un día me vas a llevar, que sea con mis hijas, ellas estaban pequeñas, porque pues el papá no está presente y si yo me voy, pues se quedan solitas y yo decía, no, me llevas con ellas. Y ojo con lo que pedimos y con lo que hablamos. Estábamos reunidos un domingo en la casa de mi papá, viendo un domingo el fútbol,
me iba yo a regresar a la casa donde estaba viviendo y mi hermana nena le pone el cinturón de seguridad a Carla y Daniela va dormida en la parte de atrás en el carro y yo iba manejando. Venía saliendo de Mariano Otero y Periférico para agarrar el periférico, irme hasta Colón y bueno, ya agarrar Colón para ir para donde está la prepa, el paso a desnivel de López Mateos. Ya ven que pasa Periférico y López Mateos, perdón, López Mateos y Periférico, así. Yo iba sobre Periférico. Como a las 7 de la noche había lloviznado, no estaba lloviendo fuerte, lloviznado. No sé si había aceite, el caso es que yo no iba recio, iba agarrando apenas fuerza. Y el carro se empieza a patinar, se voltea el carro, queda las llantas arriba. Carla tenía, iba para 5 años, Daniela tenía 2 años y medio, y Daniela sale del carro, se arrastra todo su cuerpecito, es una bebecita así, sale del carro al impacto, porque me volteo, porque el carro patina, me voy hasta el otro carril casi para caer a López Mateos, me llevo un poste de pilón, o sea, bueno, fue horrible. ¿Y qué sucedió? Que Daniela sale del carro y el impacto, y pues todo su cuerpecito lleno de cristales y todo, pero yo no me había dado cuenta que se había salido del carro, porque al impacto, al voltearme, se quebran los cristales del carro y la parte de atrás, como ya no traía cinturón, salió del carro. Gracias a que mi hermana le había puesto el cinturón a Carla, pues Carla quedó prensada, yo también quedé prensada, pero Daniela no. Y todo esto yo me doy cuenta que las tres nunca perdimos el sentido, el conocimiento. ¿Y qué pasa? Que yo escucho un llanto y yo, Carla, ¿está bien? Y volteo y Daniela no, y a lo lejos veo y Daniela tirada en el periférico, del otro lado. Cuando veo que Daniela, yo no podía salirme del carro porque quedó completamente aplastado, yo no puedo salir, ¿y qué creen? La adrenalina te hace reaccionar. Cuando salgo, como pude, Carla se quedó ahí prensada, pero como salgo cuando pude, claro, agarré a Danielita ensangrentada, yo no traía ningún golpe, ni sangre, ni nada, pero pues yo me lleno de sangre por ella porque al abrazarla, ¿no? Yo pido ayuda y la gente no se paraba porque si te ayudan cuando hay un accidente tan grave, pues no quieren responsabilidades, ¿no? Entonces, claro que yo les gritaba, ayúdenme, por favor, y nadie se paraba, nadie. Hasta que una ambulancia que traía unos heridos se paró para socorrernos y llamar a otra ambulancia, ¿no? Y bueno, ya le hablaron a nuestra familia que estaban todavía reunidos y se dejan venir, pero como ven la magnitud del accidente, pensaron que ya estábamos muertos. Entonces, cuando yo le digo a Dios que nos llevara a las 3, fueron 2 o 3 días antes del accidente. Fíjense, ¿eh? Hay que saber qué pedimos y cómo lo pedimos. Bueno. Y así sucesivamente empiezan a pasar una serie de cosas en mi vida que de verdad yo le decía, yo volteaba con Dios y decía, bueno, ya suéltame, agarra a otra persona. Tengo varias candidatas, ¿no? Te las pongo, no. ¿Qué sucede? Que llegaba a comentarle, me siento mal de que me sentía orillada a, no sé, a voltear, no sé si a renegar, no lo sé. Lo que sí sé es que cada día iba yo viendo la posibilidad de saber lo que no quería para mí. Al grado de siempre tenía objetivos que podrían ser imposibles, pero los tenía muy guardados en mi cabeza, muy guardados. Vivo situaciones como abusos de abogados, yo quería divorciarme y vivo abusos y yo decía, uy, si yo un día fuera abogada, yo les voy a ayudar. Si yo un día fuera psicóloga, porque eran las dos carreras que yo, como eran las que no tenía y las que necesitaba, pues si un día yo fuera psicóloga, pues también. Entonces, estaban ahí en mi cabecita guardados.
Y todas estas series de situaciones me llevaban a conocer lugares y personas que no eran deseables para mí y que no son deseables para ninguna mujer. ¿Por qué? Porque buscaba lo que en su momento podía ser o podía llamarse fácil, porque es muy fácil criticar cuando nadie está en los zapatos de los otros. Y es muy fácil decir, tal persona anda con aquel hombre casado, o tal persona vende su cuerpo por X cantidad, o tal persona tiene esta situación, pero yo me pregunto, ¿es fácil para quién? Es fácil para el que está del otro lado, y es como cuando vemos un partido de fútbol. Vemos al equipo y pendejo, ¿por qué no agarraste así la bola? O sea, gritamos con amor y compasión, pero yo me pregunto, ¿y por qué no te metes si eres tan bueno? ¿Qué estás haciendo aquí? Porque lo mismo sucede en la vida de cada uno de nosotros. Es fácil siempre hablar del de enfrente. Hoy yo solo sé que todo el camino recorrido, todas las personas a las que he conocido, todo lo vivido, era necesario en mi vida por varias razones. Por varias razones. Conocí desde lo más bajo, conocí situaciones que no hubiera querido conocer, conocí personas que me sometieron, que me humillaron, que me lastimaron, sí las conocí. Que me seducían y aunque no quería, ojo, no estoy hablando desde la victimización, había conciencia en mi vida y sabía lo que yo iba a hacer y sabía por qué lo iba a hacer, pero nunca perdí esa línea, nunca perdí el propósito. Recordemos el último punto que Humberto nos mencionó, el propósito. Si no hay propósito en nuestra vida, se pierde todo. Aunque en ese momento para mí era difícil porque había cosas que no me agradaban, había cosas que no me gustaban. ¿Qué sucedía? Bueno, pues ese propósito ahí estaba, bien guardado. Yo recuerdo en una ocasión que llegué, alguien ha ido a la iglesia de San Nicolás de Bari, no sé por dónde, no recuerdo por dónde está, pero los lunes hacían una misa de sanación. Y estaba yo en ese lugar, estaba pasando una situación difícil y recuerdo que llegué y le dije a Dios, no más llorando, no más quiero hacer esto, no más me quiero sentir así. Yo había perdido mi dignidad, había perdido todo. ¿Pueden imaginar qué sucede entre mujeres? ¿Qué sucede cuando una mujer se queda sola con hijos? Lo primero, nosotras somos las peores. ¿En qué sentido? Se viven situaciones, yo recuerdo que tenía amigas que me decían, no te invito a la fiesta porque le vas a bajar al marido. Entonces, solas empezamos a etiquetarnos, a relegarnos, entonces, cuando eso se vive, se pierde, ¿qué se pierde? Se pierden muchas cosas. Y lo dijo Miguel al inicio, si a mí me nulifican todo lo que soy, entonces yo me la creo y digo, yo nada más sirvo para esto, es para lo único que sirvo. ¿Por qué? Porque me lo han ido vendiendo. Gracias a que mi madre sembró desde pequeñita una semilla de confianza, una semilla de valor que quedaron ahí, por un lapso se perdieron y por muchos años se perdieron. Entonces, cuando yo descubrí que había perdido todo, y hablo todo es desde la dignidad,
Entonces, yo decía, es que yo no quiero esto para mí. Y con eso fue suficiente para darme cuenta lo que no quería para mí. Y entonces, con todos esos años transcurridos, situaciones donde sé que todos pasamos situaciones difíciles. No nos vamos a enfrascar en lo que pasé o cómo lo pasé, sino en cómo le voy a sacar provecho a todo lo que viví. Porque si bien es cierto, para muchas personas puede ser malo, a mí me toca escuchar mucho, y sobre todo, obviamente, las personas que no saben mi historia, me toca escuchar mucho donde dicen, no hombre, yo todo menos jamás vendería mi cuerpo. Y yo digo, qué bueno por ti. Yo todo menos jamás podría andar con un hombre casado. Qué bueno por ti. Todo menos esto. Y yo digo, ¿y qué sucede cuando ese todo menos esto, la vida te lleva a donde no sabes ni cómo lo vas a enfrentar? Porque hablar es muy fácil. ¿Cómo juzgamos? Yo tuve una enseñanza muy grande con mis hijas, donde hablamos y juzgamos sin conocer. Ya nos puso el ejemplo Humberto con el hombre que acababa de quedar viudo y los niños acababan de perder a su mamá, y la otra persona pensaba que el papá era una persona irresponsable y que no le importaba el daño que supuestamente sus hijos estaban haciendo. Ahí entra el nivel de conciencia de nosotros. Entonces, antes yo me sentía ofuscada por decir, ¿será que fui una mala persona? ¿Será que tomé malas decisiones? ¿Será que con todo lo que vivía y con toda mi ignorancia, obviamente porque el desconocimiento nos hace cometer tantos errores, el carácter, no tengo las herramientas, no estoy preparada, obviamente a mis hijas les daba como podía y como Dios me daba a entender y como yo crecí, etcétera? Entonces todo esto se va sumando y te va llevando Dios de tal manera que tú piensas que las circunstancias así son, hasta el grado de tener 3 accidentes muy importantes y muy impactantes donde estuvimos a punto de perder la vida. El primero ya les mencioné cuando nos volteamos en ese carro, las 3. El segundo, Carla y yo, donde una presa se desborda y alcanza nuestro carro, el agua se mete dentro del carro, a mí el agua me llega acá, Carla se alcanza a salir, pero arrastra la corriente el agua a tal grado que el carro queda medio metro de caer a la presa, al canal. Cuando Protección Civil llega y no se puede meter para rescatarme, porque yo me quedo dentro del carro, Carla no se alcanza a salvar, y ven que no había una piedra, una pared que detuviera el carro, no se explicaban por qué quedó a medio metro. Claro, nosotros, si somos personas de fe, nos damos cuenta que pues mi tiempo no era todavía. Y el tercero fue cuando caí enferma de COVID, atravesé la enfermedad aquí, y ¿qué sucedió? Que en ese tiempo de COVID, aquí, fue la primera ola, ¿qué sucedió? Que yo llegué a oxigenar hasta 50, pero sin oxígeno, y con 85 ya los internaban. Y yo les dije a mis hijas, la única condición que les pongo es que así me toque morirme, que sea aquí. Porque si ustedes me meten al hospital, yo ya no voy a salir. Como los doctores era una enfermedad desconocida, obviamente nadie salía. La orden era de que nadie salía, aunque no te tocara. Entonces, ¿qué sucedió? Les dije, si me toca, va a ser aquí. De verdad que yo con el Salmo 91 le dije a Dios, Señor, si yo no es mi tiempo, si es mi tiempo, pues aquí estoy. Pero si no es mi tiempo, tú eres mi oxígeno. Y Dios, yo creo que me dio el oxígeno porque aquí estoy todavía parada. El propósito sigue. ¿Cuándo es mi encuentro con Dios? Justamente
pues no fue de golpe, fue en lo pequeño, en un susurro, en una noche en que pensé que no valía nada. Sentí su voz, sentí que me llamaba por mi nombre y me dijo: no te equivocaste de camino, solo te faltaba dirección. Ese día supe que mi historia no era un error, era una semilla para una causa. Y así nació la Legión. Cuando yo recurrí a Dios en ese momento, mi esposo, por su trabajo, viaja mucho, y como viaja mucho por todo el mundo, sus viajes a veces son largos, a veces son cortos. En uno de sus viajes estaba yo sola y estaba completamente desolada, y en ese momento de hablar con Dios le dije: Señor, es que yo no soy nada, no sirvo para nada, o sea, realmente no tengo propósito, no tengo dirección, no sé ni qué hacer. Y todo lo que he tomado de aquí para atrás, creo que las decisiones no han sido las mejores, porque así me sentía yo. Es horrible que nosotros perdamos dirección, rumbo, pero lo más triste es que perdamos la dignidad. En ese momento que yo le hice una petición, se empezó a hacer presente, me empezó a poner personas que yo supe y sentí que era Él. Hay cosas que no se pueden explicar, hay cosas que solo se sienten desde el fondo de tu alma y tú no las puedes explicar. Cuando Él empieza a hacerse presente de esta manera y a ponerme a las personas para decirme que ahí estaba acompañándome, entonces fue que nació hace 8 años el grupo de alimento espiritual, pero no nació con ese nombre. Yo empiezo a las personas que llegan a mi vida empiezan a darme clases bíblicas, y por cada cosita, por pequeña que fuera, que yo aprendía, empezaron con un audio de WhatsApp de 30 segundos para mis hijas. Esto aprendí. Miren, conocí esto, pero luego ese audio con mis hijas, porque fueron las primeras a las que yo se los mandé, empiezo a compartírselos a mi familia. Y luego de 30 segundos empezaron a 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Y ahorita ven media hora. Hasta el día de hoy, de lunes a viernes, se empezaron yendo. Pero mi compromiso con Dios fue cuando yo empiezo a recibir mensajes. Yo nada más se los compartí a mis hijas. Y luego a mis hermanos y luego pues amistades, hasta que empiezan a llegarme mensajes de que pues se lo compartí a una prima, se lo compartí a fulanita, y voy a hacer aquí un paréntesis, la señora Doris y su hija vienen de San Luis Potosí a acompañarnos solamente a esta reunión, gracias a que una prima de ella me dijo: la puede ingresar al grupo de alimento espiritual. Yo no tenía el placer de conocerla personalmente, y solo por estar dentro de este grupo de WhatsApp es que decidió venir aquí. Fíjense el impacto de lo que fue ese pequeñito detalle en lo oculto. Cuando a mí me empiezan a llegar mensajes: oye, fíjate que tu audio me ayudó, o fíjate que... Entonces yo dije: yo no sabía lo que estaba sucediendo. La semilla de mostaza empezó. Exacto, yo no sabía qué estaba pasando. Yo solamente lo empecé a hacer con ellas. Como dijo Carla, Dios no elige a los preparados, prepara a sus elegidos. ¿Qué sucedió? Yo no estaba preparada, yo no estudié teología, yo no tenía la preparación, yo tenía el anhelo de ser una persona diferente, rescatada por alguien que consideré
creía y confiaba en mí, que es Dios. Porque aquí en el mundo ya no sentía yo valor. Ese valor mío lo había perdido. No lo sentía en nadie, no lo vivía en nadie. Entonces, cuando empiezo a recibir estos mensajes, dije, ¿qué está sucediendo? Y sabía que se iban a otros lugares, porque lo mandé a Venezuela, lo mandé a Colombia, y yo dije, ¿qué está pasando? Fíjense, sin saberlo yo, ahí ya Dios había dicho, este propósito es a nivel internacional. Pero claro, yo no lo podía visionar. Yo estaba en este ámbito terrenal. Él desde acá lo estaba visionando perfectamente. Pero ¿qué creen? Todos los ponentes que estuvieron aquí hablaron de diferentes herramientas. Y una de ellas es la valentía. Si yo empiezo a hacer esto, ¿qué ustedes se pueden imaginar que fue lo primero que recibí? Burlas, ataques, comentarios agresivos como que ahora muy santa. O sea, yo era una hija, imagínense, de la fregada. Era la María Magdalena, era la prostituta, era la mamá soltera, era todo lo peor. Y ahora resulta que muy santa, y ahora resulta que tú haciendo esto, y ahora resulta que tú haciendo... ¿Cómo? No, pues no hay credibilidad, obvio, no va a haber credibilidad. Entonces, mi compromiso fue con él, no con los de aquí. Entonces yo le dije, Señor, hasta que tenga vida y mientras tenga vida, esto no se para. Y mis hijas tienen la orden y el legado que esto continúa. ¿Por qué? Porque eso fue lo que a mí me salvó la vida. Esto fue lo que a mí me rescató. Hablo de mí, ¿eh? Esto fue lo que a mí me empezó a sacar de la oscuridad a la luz. Esto fue lo que a mí me devolvió la esencia, porque todos tenemos esa esencia. Sí, es como una herencia. Una herencia, aunque yo te haya dejado todo, ¿qué necesitas hacer? Activarla. No porque me dejaron una herencia, ya no necesito hacer nada. Yo necesito ir ante el notario, necesito hacer una serie de trámites, necesito hacer una serie de cosas para recibir y gozar esa herencia. Pero si yo no acciono, ahí se va a podrir esa herencia. Y eso fue lo que sucedió con él. Entonces, cuando empezamos a vivir esta situación, es que nosotros... pasan estos 8 años del grupo de alimento espiritual por todo lo interno que se vivía. Yo le preguntaba a Dios, ¿cómo? Esto no encuentro la estructura. Pero Dios le regaló a Carla la estructura. Y Carla empieza a trabajar en la estructura completamente. Y nace la Legión con la finalidad de rescatar, restaurar y reintegrar. ¿Por qué? Porque lo sabemos, porque lo hemos vivido, porque lo hemos atravesado, no a través de la experiencia de otras personas, sino de nuestra propia historia. ¿Por qué? Porque mis hijas son la extensión de este testimonio, porque no pasa algo. ¿Cómo podemos ser empáticos? Cuando nosotros conocemos el dolor, cuando a alguien se le muere una persona y yo lo he vivido, puedo comprender ese dolor. Si yo no lo he vivido, jamás podría comprenderlo. Carla, mi hija mayor, fue mi impulso. Ella me empujó a volver a creer, a formalizar lo que por años hacíamos de forma invisible, que son estos audios. Ella es mi aliada, mi estructura, mi voz legal, y también es fuego puro. Lo que no dije, ella lo dijo. Porque lo que yo no hablé por ella, lo que yo no defendí a ambas, ella se atrevió a hacerlo por ella misma. Fíjense cómo el rescate es necesario, autónomo. Yo soy la persona que tiene la autoridad y la capacidad de decir,
¿Hasta cuándo y hasta dónde? Nadie más. Daniela Victoria, mi hija menor, es mi ternura guardada, mi alegría cuando todo parecía gris, mi semilla más luminosa. Ella es la heredera de este linaje. Y verla hoy aquí, firme, viva y consciente en mi victoria, es mi victoria más dulce. Por eso se fundó y fundé la Legión, porque ninguna mujer tiene que quedarse en la ruina, porque la violencia no es identidad y porque lo que Dios hizo conmigo lo quiere hacer con muchas más. La Legión de las Tres Victorias no es un lugar, es un llamado a vivir con dignidad. Hoy, si algo te movió de esta historia, solo quiero decirte que no estás sola. Y aunque hayas pasado por la sombra, la luz te sigue llamando por tu nombre. Muchas gracias. La Legión de las Tres Victorias no nace desde la fuerza, nace del fuego. Ese fuego que transforma el dolor en propósito y a cada mujer en voz que ya no se apaga. ¿Y por qué mujeres? Porque al principio hicieron la pregunta que si solo mujeres. Porque aquí está parado el ejemplo, que si una mujer se restaura, el impacto es en todos. Se restauran los hijos, la pareja, se restaura la familia, se restaura mi entorno. Así es que no es casualidad que empezamos por mujeres. Gracias. ¿Alguien tiene una pregunta, una duda, algo que quiera expresar? Compartir, no se peleen, tranquilos. A la una, a la otra. ¿No? Bueno, entonces, ¿tú? Sí. Ella. Voy a hablar por todas, seguramente todos estamos, yo creo que en shock. Sí, con tu testimonio. La verdad es que definitivamente tu historia hace que recordemos que no importa a dónde vas, mientras nunca pierdas la visión que tú nunca perdiste, puedes salir. Y definitivamente tu historia es de las pocas que mueve no solo una nación, mueve naciones. Y por eso es que Dios te dijo por sobre todas las naciones. Te admiro y yo me siento muy afortunada de ser tu hija, pero sobre todo que quiero que sepas que esto se hizo por todo lo que viviste, porque eres digna de honra y no puedo hacerlo diferente, pero porque tú honras a todas las demás mujeres. Por eso es que se hizo por ti. Gracias. Bueno. Ay. ¿Y cómo se cierra una tarde como esta, no? ¿Qué emociones hemos vivido? Pero sí desde lo psicológico, pero que voy a demandar, pero que me voy a empoderar, pero que me ahogué y voy a salir adelante. O sea, hemos vivido de todo, de verdad. Yo no les hablo ahora como la maestra de ceremonias, ni como mujer que sostiene un micrófono. Les hablo como lo que soy, la hija de esta historia, la hija del fuego, del silencio, la hija del grito que nadie escuchó y que hoy gracias a Dios tiene voz. Escuchar a mi madre es como mirar el cielo desde el fondo del mar. Una sabe que hay luz, pero no entiende cómo llegó ahí. Hoy ustedes fueron testigo de esa luz, pero yo fui testigo desde el agua salada, porque todo el mundo ve los logros, pero nadie ve el trasfondo. Nadie ve las caídas que ha sostenido. De los días donde no había orilla, de los gritos que no se pronunciaban y del amor que sobrevivió. Y por eso estoy aquí, no como símbolo, sino como prueba viviente de que sí se puede. Este legado continúa. Gracias Victoria Santillán, Victoria Cerda Santillán, por compartir tu historia.
Gracias, Ma. Pues gracias, porque si no voy a llorar. Gracias. Y con esto cierro. La Legión no es Victoria, no es una sola mujer, no es una persona. La Legión es eso. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es un equipo que Dios ha puesto en el camino. Se han unido personas y grandes personas que se han sumado, ya vieron, aparte del equipo muy pequeñito, porque es un equipo tan grande, que se han sumado desde el momento en que conocieron este proyecto, se sumaron de manera voluntaria. Como bien lo mencionaron, contamos con psicólogos, terapeutas, sexólogos, doctores, doctores en Derecho, maestros en Derecho. Contamos con un gran equipo, personas que han decidido sumarse. Aún no tengas una profesión académica, un título, una licenciatura, hay gente que se ha sumado para darnos su amor, su cariño y su apoyo. Y no todo es económico. Hay muchas maneras de apoyar. Estamos sostenidos con una red de amor, porque solo el amor transforma y trasciende, porque ¿quién puede dar y regalar su tiempo? Aquella persona que reconoce que hay necesidad, aquella persona que sabe que en este mundo, aún con todo lo que esté pasando en este momento, guerras, situaciones muy difíciles, pero ¿qué creen? Que hay personas que nos sentimos ahogar porque nadie nos escucha, porque no le puedo decir a la hermana, al hermano, a la comadre, al vecino, que me está yendo mal, que estoy sola o solo, que me siento ahogar con las deudas, con la familia, con el matrimonio, con la vida. No, es el hecho de que no estamos solos, y esto es gracias a que todas esas personas que han decidido unirse por amor y compromiso y de manera voluntaria, porque ahorita todavía no hay remuneración económica, pero pronto lo va a haber. ¿Qué creen? Esto solamente tiene una razón. Viene de arriba, porque nadie lo podría lograr, como ya lo dijo Carla, porque esto es a nivel internacional, Europa, México y Estados Unidos, y los que vienen. Gracias. Y yo siempre